Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en Tu Diputado TV. Esto es Respuestas y Respuestas del Diputado ante la Comunidad. Estamos transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Actividades que tenemos para ustedes. Salud dental, martes y jueves de 15 a 18 horas. Salud visual, martes de 12 a 17 horas. Taekwondo, niños, lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Taekwondo, adolescentes y adultos, lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Zumba, miércoles de 10 a 11 horas. Taebo, martes y jueves de 10 a 11 horas. Clases de guitarra, jueves de 16 a 17 horas. Asesoría jurídica, lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 19 horas. Asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 19 horas. Curso de diseño floral para aquellas y aquellos que quieren preparar un buen arreglo y regalárselos a sus seres queridos, pero no solamente eso, sino de una manera profesional, para que puedan de alguna manera paliar la crisis. Curso especial, miércoles de 16 a 17 horas. Esto es Respuestas. Volvemos en unos segundos. Pues vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a David Mondragón Centeno. Él es comisionado ciudadano de la Unidad Administrativa. Y también saludamos con afecto a Arquímedes Martínez López, director de Evaluación y Estudios, ambos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, InfoDF. Ese es el tema de hoy. Por favor, llámenos, escríbanos a través de Facebook, a través de Twitter. Arquímedes, ¿qué es el Instituto de Información? Para que luego le preguntemos al comisionado, porque vamos a preguntar cómo se eligen a los comisionados, que son las más altas autoridades de este instituto. Pero empecemos contigo. Claro. Platícanos, por favor, qué es el instituto. Gracias, buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que ese es el nombre completo del InfoDF, pues es el órgano garante de la transparencia, del ejercicio del derecho de acceso a la información y de la protección de datos. Si me permiten hacer nada más una analogía, digamos que somos el organismo que tiene encargado hacer valer los derechos de acceso a la información pública y de proteger los datos de todas las personas que se encuentran en posesión de los entes obligados del Distrito Federal. David Mondragón Centeno, tú eres pues parte integrante de la directiva de este instituto. Platícanos, por favor, cómo fuiste electo, cuál fue tu experiencia, qué es lo que haces particularmente como consejero, cuántos consejeros hay en el propio instituto. Por favor, bienvenido. Cómo no, con todo gusto, muchas gracias, al contrario. Antes que nada, pues un agradecimiento al diputado Jorge Gaviño por esta invitación que nos hace. Siempre es grato y es parte de nuestra obligación promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública y la protección de datos personales. Y bueno, felicitamos este programa donde se da respuesta y donde las diputaciones, en este caso del diputado Jorge Gaviño, pues tiene tantas actividades aparte de estas que son cívicas y son muy útiles para la población. Y pasaría a responder la pregunta. Soy comisionado ciudadano a través de un proceso donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en este caso la pasada legislatura, emitió una convocatoria a la cual se inscribieron 38 ciudadanos, hubo una evaluación curricular, hubo entrevistas con los comisionados, ahí se requería experiencia en el tema, entre otras cosas, entre otros requisitos, y después de ello la Asamblea, el Pleno, votó por mayoría, ¿no? Tendrían que ser más de 30 y tantos votos para que fueran válidos, y de ahí eligió a los 5 comisionados. Una vez electos estos 5 comisionados, en un segundo momento jurídico, eligió al comisionado presidente, que en este caso de nuestro instituto es el comisionado Oscar Guerra Ford. El órgano colegiado, somos 5 comisionados en total, como ya lo había mencionado, y
La obligación nuestra, digamos, las atribuciones que tenemos también, es la de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales por parte de todos los entes públicos o sujetos obligados, o como le llaman mucho, dependencias públicas del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal, y esto incluye, pues, al Ejecutivo, ¿no?, al gobierno de Miguel Ángel Mancera en este caso, que es el jefe de gobierno, y todas sus dependencias, el gabinete, los dos gabinetes, el ampliado y el normal, el que todos conocemos como todas las secretarías. Aparte incluye al órgano legislativo, incluye al judicial, incluye a los órganos autónomos, y en el caso del Distrito Federal, como es el caso de otros 8 estados de la República, porque no en todos se da, también los partidos políticos son sujetos obligados. Oye, David, hace varios días tuve a bien presentar una denuncia penal en contra del Comité de Administración del Instituto Electoral. Este Instituto Electoral se parece en su formación, digamos, a la de ustedes. Allá son 7 consejeros, acá son 5 consejeros. Los consejeros de allá y de acá se eligen por la Asamblea Legislativa. De alguna manera los consejeros electorales son propuestos por las fracciones partidistas, las fracciones de los partidos políticos, y ustedes también de alguna manera pues son también propuestos y electos por los partidos políticos representados en la propia Asamblea. Primera pregunta, ¿ustedes no van a seguir o a emular a los consejeros del IEDF? Me refiero al pago que se autogeneraron de una manera ilegal, a mi juicio, teniendo pues un retiro. Los consejeros electorales se retiraron después de 7 años de servicio y se dieron cerca de 14 meses de indemnización. Es una pregunta que te hago directamente para que nos la contestes así como eres tú, pues abierto, franco. Tú eres una persona joven que además siento muy responsable en tu misión. Y segundo asunto, ¿no tienen ustedes compromisos políticos con algún partido que los haya apoyado para llegar como consejeros? Empecemos por la segunda. En realidad, nosotros, a diferencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde sí están más involucrados los partidos, y esto, digamos, en mi opinión, creo que es legítimo, porque precisamente ahí se trata de pues, ver la competencia electoral, de normarla, de tener reglas, de tener vigilancia sobre la competencia electoral. Digo, igual que a nivel federal en el IFE, pues los partidos políticos juegan un papel muy importante y muy relevante. En el caso de nosotros, los comisionados ciudadanos, un requisito que nos piden precisamente para ser comisionados ciudadanos es no pertenecer a ningún partido político, no haber sido dirigente de ningún partido político, culto religioso en su caso también, y una vez que somos propuestos, en mi caso fui propuesto por una institución académica, la Facultad de Economía, por una institución gremial, que es el Colegio Nacional de Economistas, por organizaciones de la sociedad civil, y es así como sale la convocatoria. Uno no se propone a sí mismo cuando sale la convocatoria para comisionado ciudadano, sino que uno debe de llevar postulaciones, postulaciones por parte de académicos, por parte de organizaciones gremiales y organizaciones de la sociedad civil en general, incluso también de medios, también puede ser propuestos por medios, y en el caso del IEDF no es así, ¿no? Esta sería la segunda pregunta, y pasando a la primera, pues en definitiva no existe esa posibilidad. Hay una normatividad en el Instituto de Acceso a la Información Pública y ya hay la experiencia de un pleno que concluyó. ¿Y no pasó nada? Recientemente no pasó nada. ¿No se autoindemnizaron? No hubo ninguna liquidación en absoluto, lo único que hubo, digamos, fue las vacaciones proporcionales, las prestaciones de ley que corresponden a todo mundo, dado que terminaron en el primer trimestre, y lo que es el seguro de separación individualizada, para lo cual ellos ahorraron durante 6 años que duraron ahí en el cargo. Pues eso es una muy buena noticia y te agradezco mucho esa aclaración. Voy a dar lectura. Hace unas horas el pájaro político de Twitter pues mencionó este canal. El pájaro político tiene más de 350,000 seguidores y nos hizo favor de publicar una nota en donde está señalando que estamos nosotros al aire y que estamos en un esfuerzo. Pues hay un sinnúmero de respuestas, de reacciones en el Twitter. Ojalá lo puedan ver ustedes que nos están siguiendo desde su casa. Voy a leer algunos
que no fueron muy agradables para nosotros, pero finalmente es nuestra obligación y además es parte de la democracia dar lectura a todas las... Hay algunas felicitaciones, la cosa que les agradezco, no voy a leer las felicitaciones en este momento, voy a leer los ataques que hacen a este programa y que hacen desde luego no a las personas que los dirigimos, pero sí un sentimiento de la población, particularmente hacia los diputados. Creo que no somos muy agradables como diputados al público en general, y aquí habría que preguntar por qué, que será una de las preguntas que les voy a hacer a nuestros invitados esta noche. Ciegricho, el canal más aburrido seguro, donde se les puede ver dormir y desquitar su salario en tables a los diputados. Jacksack, seguramente su programación se basará en poner la pantalla con puras rayitas de colores. ¡Qué poca madre! Oye, sí pusiste la barrita de colores, ¿verdad, Raúl? Creo que sí la pusimos, creo que vamos a cambiar de estrategia y no poner ya la barrita de colores. Yesuís, la trille, pero ¿qué tal las trácalas? Bueno, va, ni eso saben hacer bien, jajaja, sé, en el Congreso pura bestia, no más. Neco de la calle nos dice, diputados animales, fallen Angelito, ya hacía falta un canal de chistes. Bueno, siquiera vamos a tratar de contar buenos chistes si contamos alguno. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, dudas y comentarios a través de @tudiputadojgatv, a través de Facebook, tudiputadojgatv, correo electrónico tudiputadojgav@gmail.com y al teléfono en el estudio 6386-7630. A ver, David, ¿por qué consideras tú que no somos tan agradables los diputados, particularmente ahora vamos a hablar de los diputados, ya hablamos un poquito de los consejeros, ahora de los diputados? ¿Por qué no les caemos bien a la gente? Y hay que decirlo con claridad. Yo creo que hay muchos años ya de percepción en el actuar de los diputados y bueno, la percepción de la gente normalmente se crea con hechos que son notables y muchos de ellos, como todos sabemos en los medios, lo que son malas noticias o son motivo de escándalo es lo que se publica generalmente. Yo creo que en los diputados, como en los servidores públicos, como en los ciudadanos en general, hay de todo. Hay buenos diputados, hay diputados que de verdad tienen una actuación muy reprobable en muchos sentidos y eso pues no hay que decirle que no a la sociedad. Los ciudadanos lo saben y lo ven todos los días con actos de prepotencia, de nepotismo, de corrupción, pero no son todos, ¿no? Y eso es tal vez lo que uno debería de equilibrar bien. Por otra parte, pues yo creo que habla muy bien el hecho de que ahorita estemos hablando y diciendo exactamente lo que el público dice, externándolo, no censurándolo, porque a propósito, pues aquí estamos sin maquillaje, ¿no? Y al hablarse que estamos sin maquillaje, queremos decir en todos los sentidos, estamos hablando francamente, como bien lo expresa el diputado, y sin maquillaje, como también en otros tipos de medios, donde no solamente se maquillan a las personas, sino se maquilla el discurso. Creo que este es un buen ejemplo y esto habla de casos que hay que tomar en consideración. Y por otra parte, yo también creo que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública son un área de oportunidad que tienen pues, no solamente los diputados, sino todos los órganos de gobierno en general, para crear la confianza ciudadana. De hecho, uno de los objetivos del Instituto de Acceso a la Información Pública pues es precisamente fomentar el Estado de Derecho, combatir la corrupción y a través de ello pues, fomentar la confianza ciudadana. Creo que está en manos de diputados y servidores públicos el ser transparentes. Parece que hay ahorita en la Asamblea Legislativa la posibilidad de meter una normatividad y creo que ya se firmó también recientemente con Transparencia Internacional algunos convenios de colaboración de los cuales pues esperamos nosotros que sean muy buenos resultados y digo que nuevamente está en manos de los diputados porque de no llevarse a cabo esto pues obviamente la confianza ciudadana se caerá más y será muchísimo más difícil, creo que de manera exponencial cada vez que hay una falla se incrementa la desconfianza y es muchísimo más difícil recuperar. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué los diputados estamos tan desgastados? Bueno, finalmente creo que también es expresión de la percepción que tiene la gente de la función pública. La función pública entendido no solamente en el ámbito de legislar, sino también de las personas que tienen alguna responsabilidad de gobierno. Yo creo que la historia de este país en donde
pues de alguna manera han existido excesos innegables, ¿no? En donde la gente ve que los hijos de determinados dirigentes sindicales o de determinados políticos gastan cantidades considerables de dinero a costa del erario público, pues es lo que motiva muchas veces esa percepción de enojo y también de no credibilidad. Y en ello creo que en la medida también de que la sociedad civil se deja llevar por cierto desencanto, no participa o no cuestiona y no solicita rendición de cuentas, pues es un círculo no virtuoso, yo diría tortuoso, porque por un lado se dan los excesos, pero si del lado de la sociedad civil no se jala para marcar un alto, entonces pues la gente, es un vicio, es un círculo vicioso, los políticos no se no sienten salimos. exactamente que traen el marcaje ciudadano. Para eso la transparencia y el acceso a la información, diríamos, es una herramienta fundamental para abrir el ejercicio del poder público al escrutinio de la gente común y corriente. Bueno, a través de Facebook nos dicen, José Alfredo Fernández Franco, hola, un saludo muy afectuoso a mi ex jefe en Álvaro Obregón. Muchas gracias, les agradezco mucho. Ya mi compañero José Alfredo Fernández, pues es de la camada de mi generación, porque finalmente se acuerda de mí, ya pasaron muchos años. Yo fui delegado en Álvaro Obregón en 1994, imagínense ustedes. En ese entonces era el delegado más joven de la ciudad, Álvaro Obregón. Angélica Gutiérrez Pimentel, transparencia y acceso a la información, herramientas en la rendición de cuentas. Olga González Martínez, saludos Olga, qué gusto saludarte. Estimado Jorge, estupendo programa, saludos a los invitados. Saludos a través de Facebook de Gloria Silva, de Marina Ornelas, Germán Chávez, Jaime Navarro Luna, Norma Alicia, Luis Sara Chav, Alejandro Castillo Trujano, Seira Ramírez, María Esmirna Espinosa, Lupita Lola Chávez, Carlos Javier Martínez Bolaños, Porfirio Barbosa. Les recuerdo que nos pueden hacer sus preguntas y dudas a través de Facebook, a través de Twitter. Vamos a ver un video, que es un video muy ejemplificativo de lo que vamos a estar discutiendo. ¿Qué pasó con mi dinero? No se vayan. Tenemos derecho de saber cuánto se gasta, en qué se ocupa y qué es lo que realmente el gobierno hace. La transparencia presupuestaria es la oportunidad de conocer con claridad, con sencillez, qué es lo que hace nuestro gobierno con nuestro dinero. Que los ciudadanos, que somos finalmente quienes aportamos a través de nuestros impuestos el grueso del presupuesto, podemos conocer de qué forma se va a aplicar el recurso que entre todos aportamos a la federación. Es importante que toda la ciudadanía que aporta los recursos tenga información útil, disponible, accesible, que le permita valorar si sus recursos se están utilizando para lo que se tienen que utilizar. Que esa información pueda ser accesada por cualquier persona. Pero de forma digerible, de forma sencilla, de forma que la ciudadanía pueda entender. Que cualquier persona, independientemente de que seas experto o no seas experto en estos temas, pueda saber y entender cómo se obtiene el dinero en el gobierno, cómo se asigna internamente ese dinero, cómo se gasta y qué valor público agrega. Es decir, cómo cambia en términos reales la vida de la gente. Gracias a través de Twitter, Egu Díaz. Mi pregunta es, ¿por qué no hay una consejera mujer si por ley se debe de procurar la equidad de género? Luego nos dicen saludos a través de Facebook de Mauri Nieves. Les recuerdo que nos interesan muchos comentarios, lo importante es lo que usted opina. ¿Por qué no hay una consejera mujer? Nos preguntan. En el pasado pleno había una mujer, había 4 consejeros hombres,
Y en este caso, bueno, la ley establece que debe haber preferentemente una equidad de género, pero se dice preferentemente, no es una obligación de ley. Y yo creo que ahora, en este caso, pues, los diputados fueron los que eligieron a los comisionados y decidieron que pues, todos nosotros somos hombres, ¿no? Y así lo decidieron, pero creo que el criterio que normó su decisión fue fundamentalmente el asunto del mérito y la capacidad, ¿no? Es decir, se pensó en el instituto, esa es mi opinión, mi conclusión. No creo que haya habido ninguna discriminación, conozco bien a los 38 participantes, de hecho todos los videos de sus entrevistas están publicados en el YouTube, estuvo el colectivo por la transparencia y Fundar, muy al pendiente, sí había algunas mujeres, creo si no mal recuerdo que eran alrededor de 10 de los 38 que éramos, eran 10 mujeres y 28 hombres, ¿no? Y la decisión fue en ese sentido. Yo obviamente estoy a favor de la equidad de género. Me parece que en todos los ámbitos de gobierno y sobre todo en los ámbitos colegiados debe de haber mujeres. A veces la circunstancia, como tal vez fue en este caso, no lo da, pero por ejemplo tenemos precisamente el IEDF donde hay mujeres participando y muchos otros órganos colegiados y además pues sabemos que la equidad de género en el gobierno del Distrito Federal pues ya tiene tiempo de estarse manejando como un eje transversal y me parece que sí ha habido avance en ese sentido. Además, tú fuiste muy elegante, David. Dijiste al principio de tu contestación, bueno, eso le tocó a la Asamblea Legislativa y efectivamente no fue a la 6ª legislatura a la que yo pertenezco, sino fue a la anterior, a la 5ª legislatura, y ellos seguramente tuvieron algunos criterios como los que señala el consejero David, en el sentido de haber escogido solamente a hombres, a 5 de aquellos 30 y tantos que habían sido postulados por instituciones académicas. Nosotros procuraremos, en la medida de, y yo otra vez subrayo la palabra, procuraremos que en la medida de lo posible, pues la equidad de género se cumpla cabalmente. ON Europa, felicidades por este nuevo medio, bien por leer las críticas, espero progrese el esfuerzo, saludos, muchas gracias Europa. Les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, lo que ustedes quieran, ustedes mandan. Aquí esta es su casa, Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. Utilicen su casa, para eso está. ¿Qué nos puedes comentar de lo que respecta a la equidad de género que estábamos hablando? Me imagino que eso sí se da en los niveles de directores generales hacia abajo. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo está conformado el Consejo? Bueno, el Infodef tiene 2 niveles. Uno, el órgano, por así decirlo, máximo de dirección, que es un órgano colegiado donde están los 5 comisionados. Y la otra, yo la llamaría la parte ejecutiva, en donde estamos 6 directores. Entre esos directores hay una dama que es quien encabeza el área del jurídico, que es una de las partes más sensibles, una compañera, y también en el área de datos personales, otra compañera, la doctora Gabriela Montes. ¿Directora también? Sí, homóloga. O sea, son cinco direcciones generales. 7. 7 direcciones generales. De área. Y de las cuales esas 7 direcciones hay 2, una jurídico y otra de datos. Y la encargada de comunicación social también es mujer. Entonces, de alguna manera, creo que en el área ejecutiva ha prevalecido pues la visualización de las competencias y de la experiencia para poder sacar adelante el trabajo. La verdad es que la estructura del Infodef es muy acotada para precisamente toda la carga de trabajo que tiene, y eso se explica en gran medida por la experiencia y el gran talento que tenemos colaborando con nosotros. Los consejeros también ganan de sueldo lo mismo que un magistrado del Tribunal Superior, igual que los consejeros electorales. Así es, magistrados del tribunal. Los magistrados del tribunal. Sí, así lo establece la ley establece que los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública ganarán lo mismo que un magistrado. Está tasado en salarios mínimos. Se homologa el nivel. Se homologa el nivel. De acuerdo, que además es un salario decoroso. Nosotros no vamos a criticar eso de ninguna manera, porque finalmente todo lo que está en la ley y en la norma, lo que autoriza en el presupuesto la propia Asamblea Legislativa, pues es la norma. Entonces,
no se valen las críticas en ese sentido, porque finalmente tiene una gran responsabilidad a sus espaldas. Vamos a ver otro video, un video que nos va a dejar pensando, los aseguro. Vamos a ver tangas, y vamos a ver tangas de a de veras. Tangas Gate, no se vayan. Este caso empezó en la discusión presupuestaria del 2002, correspondiente al presupuesto 2003. Habíamos logrado que se asignaran 600 millones de pesos, en particular para programas de VIH-Sida. Curiosamente, nosotros nos enteramos que le habían designado 30 millones de pesos a Provida. Empezamos a buscar cómo es que se les habían asignado. Y había una documentación del presidente entonces de la Comisión de Presupuesto, Luis Pasos. Él, con su mano, dijo, estos 30 millones son para Provida y los quitó del SIDA. Y eso, bueno, pasó como un oficio directamente de él hacia Hacienda y de Hacienda hacia la Secretaría de Salud. Y dijimos, bueno, queremos saber en qué se han gastado estos 30 millones esta organización. Al ser 30 millones en un presupuesto nacional, pues era imposible, el nivel de desglose no daba para poder tener como la información final. Y en eso estaba recién estrenada la ley de transparencia. Fue una herramienta que nosotros empezamos a utilizar de manera inmediata. Y decidimos hacer una auditoría por nuestra cuenta, una auditoría ciudadana. Preguntamos si era posible acceder a las facturas. Organizaciones civiles que a través de la página de internet del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública descubrieron irregularidades en la entrega de recursos a Provida en el 2003, exigieron una auditoría oficial. ¿En qué se había gastado? Tangas. 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 Tanguitas. Tangas. 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 Artículos de lujo, ropa para caballero. Plumas estas. Montblanc. Plumas Montblanc. Plumas Montblanc. Plumas Montblanc. No, las facturas, por ejemplo, las plumas Montblanc se dieron a algunos empresarios. ¿Qué? ¿Cómo que plumas? ¿Cómo que ropa, trajes de hombre? De esos 30 millones, más de 20 millones estaban facturados a 3 empresas que aparecen con la misma dirección y o con el mismo teléfono que Provida. ¿Y por qué carambas Provida compra tangas con recursos del gobierno? Pasando a otros temas, ahora es la propia Secretaría de Salud la que exige a Provida devolver los 30 millones de pesos que le asignaron el año pasado en el presupuesto público que fue aprobado para el programa de prevención del SIDA. Bueno, qué vergüenza que pasen estas cosas en este país. Ya pasaron, esto pasó hace algunos años, pero todavía lo tenemos en la memoria colectiva. La Secretaría de Salud le entregó 30 millones de pesos a una organización social que se llama Provida. Un señor de apellido Limón, que era el presidente, autorizó o ejerció un gasto en tangas y plumas Montblanc y un sinnúmero de facturas con la dirección de la propia Provida. Y se armó un escándalo, y esto fue gracias al acceso a la información pública. Es decir, gracias a que el ciudadano, ustedes y nosotros, podemos preguntar y obligar a la autoridad a dar información, gracias a eso se supo, porque si no, nada hubiéramos sabido, se hubieran comprado las tangas, las hubieran estrenado en lujosos yates o qué sé yo, quién se las hubiera puesto y cómo lo hubieran usado, no lo hubiéramos sabido. Hoy sabemos todo eso, esa vergüenza que ocurrió, gracias al acceso a la información, para que esto jamás vuelva a ocurrir. Señor consejero, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues me parece que ese es el punto inicial. Al principio, como todos sabemos, a principios de la década pasada, pues se inició el acceso a la información pública con la publicación de la Ley Federal en el 2002,
y de ahí en adelante en todo el país pues se fueron promulgando poco a poco todas las leyes de transparencia de las entidades federativas, de tal forma que la última fue apenas hace 2 años y pico en Baja California. Actualmente ya tenemos, digamos, un sistema de acceso a la información pública y de transparencia en todo el país, aunque con algunas pendientes, áreas de oportunidad en varios estados, pero creo que ya contamos con ese derecho a nivel nacional. Y efectivamente este es un ejemplo claro de cómo el acceso a la información pública puede ayudar a combatir la corrupción y puede ayudar a que los ciudadanos estemos enterados y sepamos quién y qué hacen con el dinero de nuestros impuestos, porque finalmente, recordemos, los servidores públicos son servidores de nosotros, del público, de los ciudadanos. Yo también, como comisionado, soy un servidor público y me debo, digamos, a los ciudadanos que son los que pagan nuestro salario con sus impuestos, así de claro es el tema. No solamente pagamos el salario de los servidores públicos, sino que también con el dinero de nuestros impuestos ellos ejecutan diversas acciones de las cuales nosotros estamos con todo el derecho de preguntar, con todo el derecho a saber, para ver qué hacen y no solamente, digamos, cuánto ganan y en qué se gastan el dinero, porque también lo que hay que ver que hay de fondo son los actos de gobierno, es decir, qué hacen, por qué lo hacen, cuáles son las razones, los motivos que tienen para ejercer esos actos de gobierno, porque muchas veces igualmente no somos tan afectados tanto por la parte de en qué lo gastan, sino para qué lo gastan y cuáles son las decisiones que toman, porque estar vigilante de los servidores públicos no solamente es ver que no utilicen de manera inadecuada el dinero, sino también que las decisiones que tomen sean las mejores, sean las prioritarias, sean lo que la comunidad demanda, lo que la comunidad necesita y lo que le hace mejor a la sociedad. Entonces es, digamos, un cuadro completo, entonces no solamente vigilar qué es lo que, cómo lo gastan, sino también para qué lo gastan y en qué lo gastan. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente lógica. Un ciudadano pide a través de acceso a la información, datos, y nos van a decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu presupuesto y en qué lo gastaste? Y ya nos dimos cuenta de que alguna organización pues tenía 30 millones de pesos, que esos 30 millones de pesos fueron gastados, entre otras cosas, en trajes, plumas Montblanc, y algunas que otras tangas, que yo creo que con esa cantidad de dinero les ha de haber alcanzado para una barbaridad de tangas, claro que es de muchos precios. Ya el ciudadano sabe que se lo gastaron en eso. ¿Qué sigue? Ya vieron que lo gastaron mal. ¿Qué hace el Instituto de Acceso a la Información cuando se da cuenta, cuando se percibe, se percata de una manera, ustedes como, digamos, árbitros en ese sentido, de que ocurrió una barbaridad? ¿Ustedes también tienen facultades de hacer denuncias o cómo opera este asunto? No tenemos facultades para hacer denuncias, pero creemos que el hecho de que se sepa, como este es el caso, ayudó precisamente a que la Secretaría de Salud pidiera la recuperación de ese dinero y que todo ese dinero se recuperara. En realidad fue así. Y también lo que vemos nosotros diariamente en varios periódicos de circulación nacional son noticias de datos de información que se obtiene a través de solicitudes de acceso a la información pública, no solamente en el Distrito Federal, sino en todo el país y también a nivel federal. Y con estos datos que se tiene, obviamente las autoridades, muchas de ellas que son las encargadas del tema, actúan. Tenemos en el caso reciente en varios lugares de la República, por ejemplo en Tabasco, el asunto del gobernador Granier, que está, digamos, en proceso la investigación, pero que gracias a eso se enteran las autoridades, toman cartas en el asunto y también los ciudadanos nos enteramos para que, digamos, en términos de nuestros derechos políticos también de elección, pues sepamos por quién votar o por quién no votar o a quién otorgarle nuestra confianza como ciudadanos y en general cómo vigilar. Creo que en general lo que llevamos de tiempo de acceso a la información pública en nuestro país sí ha dado, digamos, para ir creando una cultura todavía incipiente de acceso a la información pública y de vigilancia a la que todavía le falta, pero que ya es en sí misma un avance y, insisto, lo vemos en los medios. Hay ciudadanos que son solicitantes recurrentes, no solamente en el Distrito Federal, sino a nivel federal y en todo el país, que cotidianamente realizan múltiples
yo diría decenas y decenas de solicitudes a todos los entes públicos, a todas las entidades públicas, y hay incluso ya algunos de ellos que venden la información, lo cual no es malo. Yo creo que son gente que hace una especie de investigación periodística, consigue algunos datos y entonces se los vende a sectores sociales que pueden estar interesados en eso. Pero todo ello va cerrando un círculo, digamos, de rendición de cuentas. Oye, Creo que perdón, pero ¿qué pasa? Dices que venden la información, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquella información que se vende en Tepito de todos nuestros datos personales, que aparecen en una lista, los datos, inclusive que se supo que se vendía el padrón electoral a través de discos y con direcciones, teléfonos inclusive de las personas? Claro, ese es otro tema del que nos gustaría proponer en una próxima entrevista, en un próximo programa, un tema largo, es el de protección de datos personales, pero a la información que yo me refería que se vende es información que es pública, información pública que incluso mucha de esa información está en los portales de internet y que simplemente pues hay que delimitar un tema, hay que sistematizarla, hay que juntar todos los elementos y parte de eso pues es también lo que ha dado últimamente a los periodistas la posibilidad de poder publicar notas con más elementos, con más diversidad y mucho más fundadas, porque además son notas que se arman con la propia información que las dependencias dan. No son especulaciones, no hay información filtrada, uno como ciudadano va a hacer su solicitud, obtiene la información y de ahí saca su solicitud. Pero a lo que yo voy yendo, digamos, al qué sucede después que una vez que se hicieron este tipo de cosas, en el ámbito de la transparencia, una de las metas es la rendición de cuentas. Siempre se habla de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. La idea de la rendición de cuentas requiere que los ciudadanos sean más participativos y que sean más activos, porque para la rendición de cuentas se necesita de dos sujetos, el A y el B. El A está obligado, es decir, el gobierno está obligado a informar al ciudadano. Y el ciudadano no solamente obtiene la información, sino que puede cuestionar esa información, puede cuestionar los actos que están detrás, los actos de gobierno que están detrás de esa información que se otorga, y lo más importante, no solamente cuestionarla, sino que si encuentran algunas irregularidades en el actuar de los gobernantes, pues pueden denunciarlos y pueden exigir la rendición de cuentas. Creo que ese paso en todo el país, estamos acercándonos a él, pero todavía no se da. Jovita Chávez nos saluda a través de Facebook, muchas gracias Jovita. Distritense, en materia de transparencia, ¿las resoluciones de las autoridades son vinculantes, señor director general? Sí, de hecho, cuando el pleno del instituto resuelve que algún ente obligado no haya entregado la información que los ciudadanos, por ejemplo, solicitan, le puede ordenar a cualquier dependencia pública que se le entregue efectivamente la información, y están obligados. ¿Y si no se entrega, qué ocurre? Se abren procedimientos administrativos para fincamiento de responsabilidad, que pueden ¿Cobran multa? No multas, pero sí van en términos de amonestaciones, sanciones, suspensiones y hasta destituciones, cuando hay una actitud recurrente de los funcionarios públicos por no entregar información solicitada, ¿no? Ese tema es importante. Nosotros no sancionamos directamente, el instituto no tiene esas capacidades, esas atribuciones, pero nosotros damos vistas a los órganos de control. Tenemos... Entonces no ocurre que alguien no entrega la información, ustedes dan parte al OIC, órgano interno de control de la dependencia correspondiente, y ellos tienen la obligación de abrir un procedimiento de responsabilidades, se les da el derecho de audiencia al servidor público en comento, y si se encuentra que efectivamente no hizo caso de lo que ustedes decían, de alguna manera a propósito, con dolo, se les sanciona. Así es, de hecho, en el Distrito Federal hay 8 veces más sancionados en los últimos 6 años que en todo el país. Es decir, en todo el país se han de haber aplicado 80 sanciones, ¿no? En todo el país durante 6 años. Y aquí en el Distrito Federal se han aplicado pues un poquito más de 400 sanciones. Esto ha ayudado mucho precisamente a que se cumpla de mejor manera con la ley de transparencia y el acceso a la información en el Distrito Federal. Hay 2 estudios de la métrica de la transparencia, uno que se hizo en el 2007, otro que se hizo en el 2010. Estos 2 estudios los hizo el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es una
institución de educación superior muy prestigiada, y en este estudio salió que los mejores niveles de acceso a la información pública y de transparencia se daban en el Distrito Federal. Una de las razones, creo yo, precisamente es porque no se dejan impunes los incumplimientos. Todos sabemos que cuando hay impunidad no hay motivación para cumplir con la ley. En el caso del Distrito Federal, pues decía yo, tenemos varias veces más lo que en todos los estados, y esto pues ha ayudado mucho a mejorar el cumplimiento, y nosotros esperamos la cooperación de los órganos internos de control, como lo ha habido en el pleno pasado, para poder impulsar y hacer cumplir de manera rigurosa con la ley. Pues es un buen dato este que nos estás proporcionando, porque finalmente si estamos en los primeros lugares de cumplimiento a nivel nacional, quiere decir que pues este instituto, cuando menos, está haciendo lo que la ley les obliga, que es tratar de que los servidores públicos tenemos la obligación de ser transparentes y dar la información que el ciudadano nos requiera. ¿Querías comentar algo? Sí, yo incluso abonaría, el tema de la transparencia tiene que ser visto de una perspectiva mucho más amplia. Yo me atrevería a decir que entendida esta como el ejercicio en el cual los gobiernos ponen en una vitrina pública sus actos de gobierno, de verdad que hay un cambio de actitud por parte de los funcionarios públicos. Hay quien afirma que bueno, que todo acto que no se puede mostrar al público o que no se quiere mostrar, pues desde luego éticamente no es bueno, sí, porque lo que no se puede mostrar a la luz pública, pues de alguna manera es porque es una mala decisión para la gente y el colectivo en general. Claro, claro, además la transparencia es una manera de control, del control de la administración pública. Había por ahí una serie de experimentos muy interesantes que los hicieron a nivel mundial, en el sentido de, a ver, ¿qué ciudad es más corrupta o qué pueblo es más corrupto que otro? Y empezaron a hacer alguna serie de pruebas, de encuestas, de estadísticas, de test, y después de muchas situaciones hicieron el siguiente experimento. Por ejemplo, ponían una cartera en un aeropuerto de diferentes ciudades, y las carteras, cuando no había cámaras, generalmente en todas las ciudades desaparecía la cartera con dinero, no la regresaban. Pero cuando había cámaras de video ostensiblemente colocadas, la gente sabía que lo estaban grabando. Generalmente en todas las ciudades la gente iba y entregaba la cartera de una manera muy honrada. Esto quiere decir que cuando se es transparente, cuando hay más posibilidades de que muchos ojos nos vigilen, sobre todo los servidores públicos que tenemos la obligación de ser transparentes en ese sentido, pues nos comportamos con mayor honradez. Entonces yo creo que la labor de ustedes ha sido muy importante, se los digo con toda honestidad, porque finalmente si nos obliga la ciudadanía a estar entregando información, a saber en qué nos gastamos el dinero, en saber, por ejemplo, los diputados tenemos un recurso modesto, es modesto pero es suficiente, como para poder tener esta casa, este estudio, estas clases que estamos dando de una manera gratuita a la ciudadanía. A mí no me han preguntado, pero el día que me pregunten, pues yo les voy a decir exactamente cómo estamos invirtiendo el tema de esta casa, por ejemplo, porque es una casa que paga la Asamblea Legislativa del Estado Federal, en parte, y en parte algunos aportantes altruistas nos apoyan en todo este tipo de actividades. Entonces, es muy importante poder comunicarnos con la ciudadanía. Vamos a ver un tercer video. ¿Qué pasa la ciudadanía sobre la transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Cuál es realmente su pensamiento en torno a la transparencia? No se vayan, por favor. Nos falta mucho avanzar en este tema fundamental del lenguaje ciudadano. El nivel de conciencia de la ciudadanía en relación al uso de los recursos públicos es opaco. La ciudadanía no se da cuenta exactamente de lo que sucede. No hay conciencia porque no hay información, y eso no es una información compartida y conocida. El tipo de información que entrega el gobierno federal muchas veces es muy técnica,
que no le permite a la sociedad darle seguimiento en qué se está gastando los recursos. Este tipo de abreviación y este lenguaje tan técnico permite a veces continuar con un uso discrecional de los recursos. Cuando debería de ser mucho más accesible y mucho más del dominio público. Si no se hace en un lenguaje que pueda ser socializado, eso abona al descontento. Desgraciadamente la comunicación que tenemos es a través de 2 canales de televisión. Se entera uno por las noticias de la noche, porque todo el día uno anda trabajando. Los políticos realmente no ayudan a que tengamos esa percepción del dinero. Quizás no se está destinando el dinero a las cosas más pues apremiantes. No hay como que un ánimo por comunicar realmente cuáles son los montos asignados y sobre todo cómo es la distribución de los impuestos. No creo que se estén utilizando bien los recursos. No hay manera, me parece, de que se definan las grandes prioridades del país si no las tomamos de la sociedad. No concibo que una política pública se puede desarrollar de manera eficaz si no estamos participando todos. La participación de la ciudadanía en el ejercicio de los recursos públicos, además de que involucra más a la ciudadanía, termina mejorando, haciendo más eficaces y efectivos los programas de política pública que el gobierno despliega. Hay casos excepcionales en donde el acceso a la información le cambió la vida a una comunidad, a un sector específico, a una persona. Que nos está mandando José Luis Camarena Martínez a través de Facebook. Y también me da mucho gusto, hace años que no lo veo, a un entrañable amigo que tuve la oportunidad de trabajar con él, Tonatiu Balanzario Salazar. Fuimos compañeros en Fividesu, él era mi asesor técnico en la construcción. Tonatiu, te mando un saludo muy cordial, qué bueno que nos estás viendo y escuchando. ¿Qué opinan del video que acabamos de ver? ¿Qué les parece? ¿Es lo que piensa la gente de ustedes y del trabajo que ustedes realizan? ¿Qué opinión les merece? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que efectivamente tenemos que seguir avanzando para que la gente pueda hacer suyo cada vez más el derecho de acceso a la información. Hemos detectado que tenemos como que 2 segmentos. Uno, los que son muy activos, incluso les llamamos hasta clientes frecuentes, que son ciudadanos que de manera sistemática cada trimestre están pidiendo información financiera, todas las exacto. Pero eso está bien, porque inclusive... ¿Qué hace por esa información, sabes? Nosotros no lo sabemos, pero yo sé de buena fuente, porque nos reunimos con toda la gente que coordina las áreas de información pública en las dependencias. Nos decían, miren, ya no nos molestamos tanto con ese solicitante recurrente, dice, porque a raíz de que sabemos que nos pide los saldos y las cuentas por cobrar, antes no lo hacíamos, pero ahora como sabemos que el señor Medina, así se apellida este solicitante, nos los va a pedir, pues ahora ya lo tenemos y ahora de manera automática lo generamos. Bueno. Eso mejora la administración pública. Eso lo mejora, ¿no? Ahora, ese segmento del cual es muy solvente usándolo son los académicos, periodistas, pero desde luego que nosotros consideramos que en la medida en que el ciudadano de a pie, el ama de casa, los trabajadores en general, que tengan cualquier inquietud, ejerzan el derecho de acceso a la información. De esa manera, de verdad, van a ayudar a tener mejores gobiernos. Lo acabábamos de comentar, cuando los gobiernos no se sienten vigilados, cuando no están bajo el escrutinio público, pues el ejercicio del poder incluso se vuelve vertical y autoritario. Y déspota. Exactamente. Claro. Entonces, yo lo que sí pienso es que en la medida en que tengamos más gente preguntando, haciendo solicitudes de información, la gente va a hacer valer no solamente su derecho al acceso a la información, sino que van a detonar el acceso a otros, como cuáles, la vivienda, la salud, cómo acceden a programas sociales, por qué solamente al vecino pudo recibir, por ejemplo, una tarjeta de, por ejemplo, apoyo a la tercera edad. Apoyo a la tercera edad, artículos escolares, ¿no? Bueno, pues que metan sus solicitudes de información y muy probablemente ellos podrán ser beneficiarios. De esa manera vamos a generar un círculo virtuoso en el cual la política pública se va a abrir
al escrutinio público y, ¿por qué no?, posiblemente corrijan eventuales exclusiones, si es que es el caso. Es muy interesante, y yo le voy a preguntar al señor consejero que nos hace el favor de acompañarnos aquí y comentar con ustedes. También hay quejas de ustedes de la siguiente manera, a ver cómo la contestas. De pronto nos dicen servidores públicos de las dependencias de educación pública y de otras dependencias, que no es el caso en el sentido del Distrito Federal, porque educación pública es federal, pero pudiera ser el caso también de cualquier dependencia del Distrito Federal, en el sentido de que están metiendo tantas solicitudes de información, estos señores que son clientes distinguidos de ustedes y que yo creo que están pensando cómo empezar a tener un buen acopio de información y ejercen su derecho de una manera cabal, pero de pronto les llega a nuestro servidor público un sinnúmero de preguntas que tienen que estar contestando y luego nos dicen, oye, ¿a qué horas trabajo? Es decir, ¿a qué horas realizo mis actividades normales? Porque no hay una persona encargada o no hay un presupuesto adecuado para tener una persona encargada de estarle dando seguimiento a estas preguntas. ¿Qué le pueden contestar al respecto, señor consejero? Ahí hay que ver las capacidades institucionales que tienen los entes públicos para cumplir con la ley. De hecho, se crea el instituto, se crearon institutos en todo el país, los 32 estados y el IFAI que todos conocen, y obviamente en el caso del IFAI, pues la Cámara de Diputados, y en el caso de los demás estados, los correspondientes congresos locales, lo que hicieron fue asignarles un presupuesto. Entonces, de alguna forma se ha estado avanzando en el país desde hace ya poco más de 10 años, en fortalecer las capacidades institucionales de los órganos garantes para vigilar el cumplimiento de la ley. Pero creo que un poco han dejado de lado todos los legisladores de todo el país el ver que los entes públicos tengan a su vez las capacidades institucionales para cumplir con la ley. Y esto me refiero específicamente a presupuesto, para que haya personas que están exclusivamente dedicadas a dar respuestas, a tener las respuestas, y que tengan todo el equipamiento y la infraestructura, teléfono, un área adecuada, una computadora dedicada para los solicitantes, etcétera, etcétera. Creo que ese es un asunto muy importante. De hecho, aquí en el Distrito Federal, pues llevamos 6 años en que a través de un convenio de fortalecimiento de la transparencia que el Instituto firmó con el Ejecutivo y que ahora vamos a renovar con el nuevo jefe de gobierno, se ha apoyado más allá de lo que establece la ley, porque la ley es muy escueta y determina que deberán tener un encargado de la Oficina de Información Pública, una oficina, pero obviamente no determina con qué capacitación, con qué jerarquía o con qué equipamiento o de qué tamaño son las oficinas. Eso ya lo hemos avanzado en el Distrito Federal, pero creo yo, en la experiencia que tengo, veo que hay muchos estados que no lo tienen. Entonces, sí, efectivamente, hay que dotar a los entes públicos de las capacidades para cumplir con la ley, pero por otra parte también hay que imbuirles a los servidores públicos que eso no es otra cosa distinta de su trabajo. O sea, no se puede decir si hago eso, a qué horas trabajo. Lo que nosotros hemos permeado siempre en las capacitaciones y en la relación con los encargados de información pública de todas las dependencias es que eso es parte de su trabajo y de alguna forma deben de organizarse para cumplir con ello. No es una cuestión aparte, es parte de su trabajo, por ello se les paga y creo que en el Distrito Federal al menos ese tipo de quejas ya las hemos erradicado. Ya muy difícilmente alguna oficina de información pública o algún enlace de una unidad administrativa de algún ente público esgrime ese argumento. Creo que ya asimilaron, internalizaron que es parte de su trabajo. Y lo otro también vemos que hay coyunturas en donde efectivamente hay muchas solicitudes de repente que puede un poquito, digamos, desequilibrar su ritmo, su agenda de trabajo, pero son solamente, decía yo, aspectos momentáneos por alguna circunstancia específica en algún momento, pero que poco a poco pues se van a ir organizando y finalmente pues tienen que llegar porque el derecho de acceso por parte de los ciudadanos es irrestricto, no hay restricciones. El ciudadano puede hacer cuantas solicitudes quiera, a cuantos entes quiera y la obligación de los entes públicos, y nos incluimos nosotros porque también somos un ente público obligado, es responder, igual en este caso que como ya hemos dicho los partidos políticos que han tenido a propósito pues un buen papel. De hecho, en la evaluación del año pasado andaban en materia de transparencia pues por arriba, un poquito por arriba del promedio de todos los sujetos obligados, y eso es muy halagador porque desde ahí es donde se forman, digamos, nuestros futuros legisladores en los partidos políticos que después van a tener
pues una mejor disposición a ampliar los derechos de los ciudadanos y a fortalecer estos derechos fundamentales como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Es muy importante lo que señalas, porque finalmente nosotros como parte de partidos políticos, yo tengo el privilegio, el honor de ser también, aparte de diputado local, presidente de un instituto político en el Distrito Federal de Nueva Alianza, y bueno, a mí me consta que finalmente este ejercicio que ustedes realizan en el sentido de estar evaluándonos de una manera permanente, de ver cómo estamos transparentando las cosas, de ver cómo estamos comunicándonos con los ciudadanos en general a través de la página de internet, que nos están ustedes evaluando de una manera muy directa, pues es muy importante porque eso nos obliga, materialmente nos obliga, nos motiva, no para sacar un 4, un 5 que pudiéramos sacar si somos irresponsables, o el orgullo de sacarnos un 8, un 9 en la puntuación que ustedes van manejando cotidianamente, sino que realmente como entes públicos tenemos de veras esa obligación, pero esa oportunidad realmente de abrirnos a la sociedad y de cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad. Queda el compromiso, si les parece, de hablar sobre los datos personales, sobre la protección de estos datos personales. Vamos a hablar de estos temas en algún otro programa. Tú nos avisas cuando quieres venir, esta es tu casa, y vamos a darle una gran difusión para que, además esto se queda grabado ya en YouTube, para que de aquí a 2 semanas, 3 semanas, cuando alguien quiera tomar esos datos de esta entrevista, lo pueda hacer de una manera directa y abierta. Quiero agradecer de veras muy sentidamente a David Mondragón Centeno, que haya venido aquí, que se haya distraído de sus múltiples ocupaciones para venir a hablar sobre estos temas tan importantes con ustedes. Arquímedes Martínez López, nuestro amigo de hace muchos años y también correligionario en las ideas liberales, porque ellos dos también, aparte de ser unos servidores públicos que yo considero ejemplares, son también liberales, tienen un pensamiento liberal, lo cual también nos identifica plenamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo, amigas y amigos, la programación el próximo viernes. Pregúntale a tu abogado a las 9 de la noche. ¿Tiene usted dudas, alguna consulta que hacerles a través de Twitter, Facebook, lo puede hacer, o venir directamente a entrevistarse con ellos aquí los días que habré de señalar? Lunes tenemos a las 9 de la noche historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México. Jueves, rostros de la trata de personas a las 8 p.m. y otra vez el próximo jueves, respuestas a las 9 de la noche. Tenemos salud dental, salud visual, taekwondo, zumba, taebo, clases de guitarra, asesoría jurídica, asesorías, orientaciones, gestiones y quejas, curso de diseño floral, y próximamente también tendremos un servicio médico con médicos especialistas para tratar de servirles a usted de una manera muy directa. Amigas y amigos, nos vamos. Hasta la próxima. Esto es Respuestas.